Letras Nobel presenta Las Fijas de Letras. Bienvenidos, quien les habla es el profesor Jackson Castillo, profesor del curso de Geografía del Centro Preuniversitario Nobel de la ciudad de Trujillo. En esta oportunidad para explicarles el tema ríos del Perú. Acompáñame entonces por acá para hablar un poco de los ríos de nuestro país. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el Perú tenemos tres vertientes hidrográficas. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca, ¿correcto? En primer lugar, una vertiente hidrográfica viene a ser un conjunto de cuencas hídricas que va a tener un colector común. En este caso, ¿por qué lo llaman vertiente del Pacífico? Porque justamente estos ríos, ¿sí?, que son 53, van a ir a desembocar al Océano Pacífico, ¿correcto? ¿Por qué lo llaman vertiente del Amazonas? Porque estos ríos, como por ejemplo el Marañón, el Guayaga, el Ucayali, etc., van a ir a desembocar al famoso río de las Amazonas. ¿Por qué lo llaman vertiente del Titicaca? Porque estos ríos, que son 13, ¿sí?, van a ir a desembocar al lago Titicaca, ¿no? Como por ejemplo el río Ramis, Coata, entre otros. ¿Listo? Ya está. Y claro, ahí yo mencioné, ¿no?, vertiente y también mencioné cuenca, ¿no? Claro, la vertiente ya te dije que es el conjunto de cuencas. ¿Y qué es una cuenca? Una cuenca hídrica viene a ser un área territorial o un área geográfica donde va a haber un río con sus afluentes, ¿sí? Un río con sus afluentes, ¿verdad? Eso es una cuenca hidrográfica, área territorial, donde hay un sistema fluvial, río con sus afluentes, ¿sí? Y el conjunto de todas esas cuencas hidrográficas o hídricas, ¿sí?, que van a un colector común, ya se les conoce como vertientes hidrográficas, ¿correcto? Listo. Ahora, las vertientes hidrográficas del Perú, cada una tiene sus características. Por ejemplo, si me dicen vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿sí?, ahí los ríos tienen como su naciente la cordillera occidental de los Andes del Perú, la cordillera occidental de los Andes peruanos, ¿sí? Occidental de los Andes peruanos, ¿ya? Ahí está, correcto, de los Andes peruanos. ¿Listo? Ya está. Profesor, ¿cómo es eso de la cordillera occidental de los Andes peruanos? Y surgen en las montañas, pues, ¿no? Bueno, cordillera es un conjunto de montañas, ¿sí? Ya, entonces, acá en el Perú tenemos, por ejemplo, la cordillera de Huancabamba, cordillera de Mollepata, cordillera Blanca, cordillera Negra, cordillera de Guayguas, La Viuda, Turco, Cotay, Guanzo, Volcánica, Barroso, ¿sí? Ya, esas son cordilleras de la parte occidental de nuestro país. O sea, quiere decir que estos ríos surgen en estas montañazas, van a bajar a la costa, van a recorrer transversalmente la costa y van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿correcto? Por eso se llama así, vertiente del Pacífico. Estos ríos en realidad son de curso corto, son ríos pequeños, ¿sí? Son ríos pequeños, ¿correcto? Son de régimen irregular o régimen estacional, como quieras, irregular o estacional. Profesor, ¿a qué se refiere con eso, con irregular, estacional? Que no tienen gran cantidad de agua todo el año, ¿correcto? Solamente en época de lluvias, ¿no? Ahí tienen buena cantidad de agua, después prácticamente están secos o tienen escaso caudal. Por eso es importante construir en la zona de la costa reservorios, represas, ¿no?, para almacenar agua y poder aprovecharla en época de estiaje. ¿Listo? Ya está. Régimen irregular. Por consiguiente, estos ríos no van a ser navegables. Estos ríos que recorren la costa del Perú no van a ser navegables, ¿no?
Cuando te digo estos ríos que recorren la costa de Perú, ahí está, por ejemplo, el río Piura, el río Reque, el río Moche, ¿no? El río Santa Chicama, el río Rima, ¿no? Etc. ¿Ya? Esos son los ríos que recorren la costa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de esos ríos puede ser navega? ¿Sí? ¿Has visto barcos en el río Moche? ¿Has visto barcos en el río Rima? Ahí está, ¿no? No navegables. ¿Por qué? Porque son de régimen irregular, no son tan profundos, ¿no? Entonces no se pueden navegar. Profesor, yo he leído que hay un río de la costa que sí se puede navegar. Es correcto, ¿no? De hecho que tiene que haber casos excepcionales, ¿no? El único río de la costa que se puede navegar es el río Tumbes, con embarcaciones de regular calaje, Puerto Pizarro, Tumbes, ¿sí? Caso excepcional, ¿sí? Como también hay caso excepcional de régimen irregular. El río de régimen regular es el Santa. El río Santa sí tiene buena cantidad de agua todo el año, sino que no se puede navegar porque su causa es muy accidentada. En el caso de surgen en la cordillera occidental de los Andes peruanos, hay 3 ríos que van a recorrer la costa de Perú que vienen del Ecuador. ¿Sí? Vienen del Ecuador, por ejemplo, el río Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira. Vienen de los Andes ecuatorianos. Hay casos excepcionales, ¿ya? Otra característica es que estos ríos son exorreicos. Exorreicos. Profesor, ¿qué significa eso? Ríos exorreicos. ¿Sí? Tu prefijo preferido, ex. ¿Sí? Afuera. Quiere decir que exorreico significa que el agua de estos ríos llega al mar. El agua llega al mar. El río Moche, el agua del caudal, llega al mar. ¿Listo? Ahora, también hay hartos arreicos. ¿Sí? Hay hartos arreicos. Profesor, ¿qué significa eso de arreico? Que tiene cauce, el terreno que llega al mar, ¿sí? Cauce, terreno que llega al mar, pero el agua no llega, el caudal no llega. ¿Sí? Profesor, ¿cómo que tiene terreno este río que llega al mar, su cauce, su cavidad, y el agua no llega? El agua se pierde en el camino, se filtra, se evapora, o de repente los agricultores, ¿no?, utilizan bastante el agua para regar ahí su charrita, y el agua no llega. Eso es arraigo. ¿Sí? Ejemplo, el río Ica. El río Ica es el más arraico del Perú. ¿Ya? Río Ica, el más arraico del Perú, ¿correcto? Ya está, listo. Esas son las características de los ríos del Pacífico. ¿Ya? Ahora vamos con las características de los ríos amazónicos. ¿Sí? Los ríos amazónicos, aproximadamente unos 80 existen en nuestro país. Sus características, surgen en los nudos. Bueno, un nudo viene a ser una geoforma donde se juntan o desprenden 2 o más cordilleras. ¿Ya? Ese es un nudo. ¿Listo? Los nudos de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Surgen estos ríos en los nudos de Pasco y Vilcanota. Vilcanota se encuentra en el Cusco. Estos ríos son de curso extenso. Estos ríos sí son enormes, son gigantes. ¿Sí? Mira, el río más extenso que tiene la vertiente del Pacífico es el río Tambo, con 535 kilómetros. Y el río más extenso que tiene la vertiente del Amazonas es el río Ucayali, con 1771 kilómetros. Te das cuenta, hay una diferencia tremenda. ¿Sí? Y así por ahí va el río Marañón, el río Guayaga. Son ríos enormes, son bien extensos, bien largos. Estos ríos son de régimen regular. Régimen regular. ¿Qué quiere decir entonces? Que tienen agua todo el año, buena cantidad de agua todo el año, ¿correcto? Agua todo el año. Estos ríos son navegables. Estos ríos son navegables. Cuando visites la selva de Perú, ahí te vas a dar cuenta, que vas a encontrar barcos en el río Guayaga, en el río Marañón,
en el río Ucayali, en el mismo río Amazonas, ojo, barcos, y hasta cruceros. Como tienen buena cantidad de agua, son profundos, fácil colocas ahí tu barco o tu peque, listo. Estos ríos en territorio estrictamente peruano son endorreicos, pero si hablamos ya a nivel de Sudamérica, son exorreicos, ¿ya? Exorreicos a nivel de Sudamérica. Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que el río Marañón, el río Guayaga, Ucayali, etcétera, terminan en el Amazonas. ¿Sí? Ahí termina, correcto, ahí se acaba, ¿ya? Y el Amazonas pasa a Colombia y luego a Brasil y desemboca en el Atlántico. Por eso, a nivel sudamericano, estos ríos son exorreicos, porque el agua termina de alguna u otra manera en el océano, en el mar. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos con la vertiente del Titicaca. La vertiente del Titicaca, sus ríos, nacen en la cordillera, o en las cordilleras, ¿no? La cordillera, por ejemplo, de Carabaya, la cordillera de Carabaya y la cordillera del Barroso, ¿no? Son cordilleras que están circundando a la meseta del Collao, ¿sí? Departamento de Puno. Son ríos estrictamente andinos. Estos ríos son de curso corto, son ríos pequeños, ¿sí? Son de régimen también, de régimen irregular, no tienen gran cantidad de agua todo el año, solo en época de lluvia, los primeros meses del año, ¿sí? Son ríos no navegables. Profesor, ¿cómo que los ríos del Titicaca no son navegables? Y yo he leído que el lago se puede navegar. Una cosa es que te digan el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca sí se puede navegar, pero los ríos que lo van a abastecer al lago no tienen salida al mar. Eso es endorreico, estrictamente endorreico. ¿Ya? Estos ríos como el río Ramis, que es el más importante que desemboca en el lago Titicaca, le sigue el Coata, y no nos olvidemos que el único río que saca agua del lago Titicaca es el desaguadero, ¿no? Que se va hacia el territorio boliviano. ¿Listo? Muy bien, ahí está el marco teórico de los ríos del Perú. Ahora, mira por acá la preguntita del examen de la Universidad Nacional de Trujillo, ordinario UNT 2017, ¿sí? Etapa 1. La pregunta dice, los ríos de la cuenca del Pacífico y del Titicaca, ¿sí? Presentan las siguientes semejanzas. Mira, acá está la clave. Semejanzas, ¿ah? Ahí está, ¿sí? Yo estoy viendo mi cuadrito ahí, ¿no? Y encuentro algunas semejanzas, pues, ¿no? Entre los ríos del Pacífico y los ríos del Titicaca, ¿sí? Voy leyendo mis alternativas, ¿sabes? Cuenca endorreica, Pacífico y Titicaca, cuenca endorreica, no, porque solamente el Titicaca es endorreico, ¿no? Los ríos no tienen salida al mar. En cambio, del Pacífico son exorreicos, la mayoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, la 1 lo elimino. Chao. Ahí nomás, gracias. ¿Sí? Me doy cuenta que dice son ciertas. Entonces ya voy eliminando. Ya me bajo 2, mira. Chao. ¿Sí? Ya está, se fue. Sigo. 2. Régimen irregular. Los del Pacífico son irregulares. Los del Titicaca son irregulares. Ahí está. La 2 tiene que ser sí o sí. Sí o sí. Pregunta. ¿Tendré respuesta ya? La 1 no es, la 2 sí es. Por eso acuérdate, estas preguntas de complemento múltiple en realidad son más fáciles que las preguntas de complemento único. Porque para mí una no es y la otra sí es. Ya está la pregunta. ¿Sí? Entonces la 2 es y obviamente la 3 es, ¿no? Porque me dice del Pacífico curso corto, Titicaca curso corto, semejanza. ¿Sí? Entonces la clave tiene que ser la C de carbonio. 2 y 3. 2 y 3. Pero confirmemos. ¿Qué dice la 4? Torrentosos en su desembocadura. Profesor, ¿qué es eso de torrentoso? Que el agua se desplaza rápido. Y no pueden ser torrentosos en la desembocadura. Tiene que ser en la parte alta. ¿Sí? Por eso está eliminada.
Si me dices torrentoso en la parte alta, ahí sí. Potencialidad hidroeléctrica mayormente son los del Pacífico y los del Amazonas, por eso lo elimino. Ríos caudalosos no son caudalosos. El único, o los ríos caudalosos son los amazónicos. Esos son los que tienen buena cantidad de agua. Entonces eliminar. Ya, mira, te das cuenta, ¿no? Uno se concentra de un poquito y la preguntita de los exámenes de la UNT, ¿no? Cuando uno le pone empeño y dedicación, le ponen este tipo de preguntitas y no nos sorprende. No nos sorprende cuando no está preparado. ¿Correcto? Listo. Entonces, por hoy ahí nos quedamos, ya nos reencontraremos en otra oportunidad. Cuídense y sigan leyendo.